Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. La doctora Patricia Estupiñán, colega periodista, directora de la revista Vistazo. El doctor Arturo Moscoso, académico, el licenciado Lolo Echeverría, comunicador, articulista del comercio, y el doctor César Ulloa, politólogo y académico también. Quisiera empezar con Patricia Estupiñán, de Urbano, sobre la coyuntura política y el momento político que estamos viviendo en el país. Según algunos, quizás por los hechos que vienen sucediendo, por las acciones que se cometen en la Asamblea Nacional, esto está conduciendo a una posible muerte cruzada, es decir, una suerte de incertidumbre. Pero antes quisiera decirle a Patricia este lamentable deceso de un reconocido defensor de la democracia y la institucionalidad como ha sido el doctor Alfredo Pinargote. Patricia, muy buen día, un gusto. Muy buen día, Miguel, muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con tan distinguidos colegas. Sí, lamentamos nosotros mucho la muerte de Alfredo Pinargote, quien fue director general de Vistazo y un columnista de muchos años, y que antes de su muerte era director del programa Contacto Directo. Una pérdida para el país porque era un incansable e inclaudicable defensor de los derechos y las libertades y sobre todo de la libertad de prensa. Entrando en materia, sí, estamos viviendo un momento muy complejo y tantas veces vivido en otras ocasiones debido a que nuestro sistema de alguna manera o la estructura política de nuestra cultura y de los políticos es que hay que hacer oposición por oponerse, pensando siempre en el metro cuadrado en el que yo me muevo y nunca en el país. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en la Asamblea este rato, que está en permanente bloqueo a todas las iniciativas del gobierno, que fue elegido con una mayoría indiscutible en las últimas elecciones. El problema es que en la Asamblea existen intereses específicos, sobre todo en el bloque de UNES, que aspira a hacerse del Consejo de Participación Ciudadana para que con ese consejo controlado se puedan cambiar algunos de los organismos de control que no, como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, y nombrar a los que vienen como el Contralor, entre otros, y con esta sujeción del Consejo tratar de invalidar lo actuado por la Fiscalía, la Contraloría, que tiene en varios juicios con sentencias al expresidente Rafael Correa y también a la alta cúpula de ese partido. Entonces creo que ese es el objetivo. Y de carambola también fastidiarle al presidente Lasso, impedirle que tenga éxito en su gestión para traer de regreso al expresidente Rafael Correa. Esto ha ocurrido en otros países donde, según el socialismo del siglo XXI, se ha dado el lawfare, porque en un país donde la impunidad parece ser un símbolo, como Brasil, está de regreso Lula da Silva, pero Lula da Silva está de regreso no porque fue inocente, sino por un tecnicismo legal que hacía que tendría que iniciarse nuevamente los juicios de Lava Jato en su contra en otra judicatura. Y hemos visto lo que ha pasado en Bolivia, donde está presa quien
sucedió a Evo Morales luego de que Evo Morales incumplió el mandato popular para no volver a ser candidato. Esas son las aves de mal agüero y que quieren cambiar lo que se llama la narrativa política para decirnos que todo ha sido un montaje cuando las evidencias demuestran todo lo contrario. Entonces nosotros, la ciudadanía, no podemos permitir un regreso al pasado, a un pasado que está comprobado que hubo abuso contra los derechos civiles y que hubo mucha corrupción. Patricia, lo que sucede en la Asamblea es que sigue avanzando. Este martes debe definirse en el segundo debate el proyecto de ley de inversiones. Pudiera ser, hay un escenario, porque no está definido los votos, que también le bloqueen esto y con ello le van bloqueando el plan que tiene el presidente Lasso. ¿Esto no va a ir creciendo, no va a ir haciendo estos nuevos escenarios? Definitivamente, tanto es que hay el intento de bloqueo que causaba hasta hilaridad lo que dijo la asambleísta que está en la comisión, Paola Cabezas, que dijo: me opongo por oponerme porque además con eso estoy salvaguardando de que las barbaridades que van a llegar en el proyecto de la reforma laboral. Es decir, el bloqueo, por la defensa de sus intereses. Y el problema es que sí, el gobierno tiene una debilidad política, no solo en términos de que no tiene una mayoría en el Congreso, sino que aparentemente no ha logrado que las alianzas que hizo, por ejemplo, con el BIN y este bloque de independientes, sean más allá de reparto de cargos en el mismo Congreso, porque es inadmisible que el BIN terminó votando por la amnistía. Sin los votos del BIN no hubiera habido la amnistía, que es una afrenta para la ciudadanía. Entonces sí, estamos en un momento complicado, pero también es bastante complicado que el gobierno opte por la muerte cruzada, porque creo que son unas circunstancias en las que su capital político se ha ido diluyendo, porque en este país somos bastante ingratos, estamos a la vanguardia de América Latina en materia de salud, ya mismo nos quitamos hasta las mascarillas, pero esto lo damos por hecho, no como un gran logro, que es lo que... Patricia, usted sí. Dice habría que ir a la muerte cruzada, pero quizás sin reformas. No, porque... yo no creo que... ¿No? Que me parece que si opta el gobierno por la muerte cruzada, el remedio a lo mejor termina peor que la enfermedad. Claro, y las reformas que necesita el país, porque no solo usar las herramientas constitucionales, pero el país necesita reformas, y eso es fundamental. Sin ellas, ¿cómo podemos ir a cualquier acción inmediata? Así es. Yo me imagino que dentro del gobierno que se ha preparado por muchos años, habrá mecanismos alternativos para no meterse en una esquina como sería la muerte cruzada. Bien, pero es una situación compleja, no tengo la respuesta para eso. Gracias, Patricia. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico politólogo. Bueno, ¿cuál es la salida? Se menciona la complejidad de la muerte cruzada siendo una herramienta constitucional para desbloquear este bloqueo que están haciendo desde la Asamblea. Mañana citaba el tema de la ley de inversiones, tiene que definirse, no hay los votos. ¿Cómo lograr un cambio, reformas que son fundamentales en el país? César, buen día. Buenos días, Miguel. Un cordial saludo a los colegas que nos acompañan esta mañana y de la misma manera a la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. De manera insistente hemos venido nosotros sosteniendo la tesis que es inevitable ir a una consulta popular en donde se traten tres aspectos que de alguna manera pueden destrabar la coyuntura, lo que no significa que sea suficiente, pero posiblemente sean medidas necesarias.
Y me refiero, en primer lugar, ¿no es cierto?, a quitarle todas las facultades de designación que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dado que aquí se cuece o se establece es el corazón, ¿no es cierto?, de una constitución donde estableció 5 funciones del Estado y de manera bastante intencionada, porque habría que decir que los diseños corresponden o van de la mano con los intereses de quien las propone, trataba de que este Consejo de Participación Ciudadana sea el que prácticamente lidere todo el proceso de control en términos de autoridades de justicia y todo lo que significa el tema electoral, y también, ¿no es cierto?, funciones tan importantes como la de la Contraloría. Entonces yo creo que el gobierno debe atreverse, porque a mí me da la impresión también que el gobierno tiene muchas tibiezas, y esas tibiezas deben decantarse en decisiones. Entonces la primera es una consulta que, ¿no es cierto?, quite todas las facultades de designación. La segunda es importante intervenir de manera profunda en el sistema de partidos ecuatorianos. Nosotros estamos mirando con bastante repudio, porque no hay otra palabra, posiblemente llenaríamos de adjetivos a las actuaciones en general de los bloques en la Asamblea, que no hay partidos políticos. Posiblemente esa es la nominación, pero en estricto sentido no funcionan desde los 4 elementos que debería tener un partido. Me refiero a ideología, plan de gobierno, escuelas de formación, procesos de democracia interna y mecanismos muy cautelosos en cuanto a financiamiento de la política. Entonces hay que intervenir de manera profunda en el sistema de partidos, incluido el partido del gobierno, incluido, creo. Y luego el tercero, que me parece importante, es que hay que hacer una intervención quirúrgica capa por capa, con bastante decisión y aplomo, para tener un sistema de justicia decente. Es decir, el tema de la despolitización primero y de la despartidización después, habría que hacerlo de manera inmediata, porque no puede ser que el Ecuador tenga sentencias a la carta. Es decir, tenemos menú sobre la base de quién de alguna manera esté encausado. Entonces el gobierno, que tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de ser proponente y de presentar ante la Corte Constitucional una iniciativa de estas características, pondría la carne en el asador. Ahora, ¿qué pasa si esto no se produce? Porque además vemos que hay una debilidad en el gobierno, una debilidad que hemos insistido, no por una crítica que trata de descalificar, sino más bien por tratar de llamar la atención en las cosas que se pueden corregir. Creo que el gobierno no tiene, a mi modo de ver, una operación política muy clara, porque si bien al inicio de su mandato pudo establecer ciertos equilibrios en términos de lograr una designación de las autoridades de la Asamblea interesante, luego ha ido desmantelándose completamente todo aquello que pudo de alguna manera establecer una relación, yo no diría de subordinación, pero sí de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene que sacudirse. Me parece que el presidente debe abrir, ¿no es cierto?, las antenas parabólicas y entender que más allá de su círculo cercano, que además es legítimo, nadie dice que no lo es, pero que hay distintas maneras que le estamos pensando al Ecuador. Y luego lo otro, Miguel, a mí me parece que si el Ejecutivo no da una respuesta, o sea, es decir, no está a la altura de cortar el nudo, porque además es una situación que se va a reiterar completamente. Yo creo que la sociedad civil pondrá en su momento una alternativa que, por cierto, desde algunos colectivos la estamos trabajando y la vamos a presentar inmediatamente, para que desde la sociedad civil se haga un potente llamado de atención a todas las funciones del Estado, porque no se escapa ninguna, en el sentido de que el Ecuador ya no resiste más. Es decir, si uno suma lo que nosotros miramos de manera circense en los medios de comunicación a la entrada de los noticieros o en los titulares, sumado eso a la crisis económica y a la desafección que se vive por las instituciones, hay que tomar medidas, y creo que en este panel se toma algo muy interesante. Creo que hay que tomar medidas, pero ahora creo que el principio de oportunidad se puede perder si se sigue extendiendo las posibilidades de ir a una consulta de estas características. No creo que vaya a la muerte cruzada el Ejecutivo, porque a mí me da la impresión que las estructuras locales
no le dan la posibilidad de tener un caudal electoral que le permita posiblemente salir bien parado, ¿no? César, pero esta consulta de inmediato para introducir, plantear estas reformas que ha señalado. Indudablemente, yo creo que es el momento para cortar definitivamente esto que nosotros estamos mirando. Hemos visto de manera desastrosa cómo ya vamos casi al tercer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social después del transitorio. Es decir, primero fue la destitución de Cristian Cruz, luego casi en masa la destitución de los vocales. Ahora se pretende, ¿no es cierto?, ir a juicio político y descabezar a los que quedan sin la posibilidad, además, de que existan ni suplentes ni que se cumpla la conformación del Consejo como la ley establece. Es decir, 3 mujeres, una cuota de pueblos y nacionalidades y 3 del otro género. Entonces, yo creo que si no se corta esto definitivamente, vamos a entrar a una guerra sin ninguna posibilidad de tregua, tomando además un antecedente. Con la salida del asambleísta César Ron, el socialcristianismo vuelve a tener una más del socialcristianismo. Es decir, vemos ahí una alianza nuevamente, ¿no es cierto?, entre correísmo, socialcristianismo y los otros que son móviles precisamente para seguir bloqueando cualquier iniciativa que venga por parte del Ejecutivo sin justificación argumentada, por cierto, de lo que significa los dos pilares que vienen, que es la ley de inversiones, con fuerte acento en las asociaciones públicas privadas, y luego la reforma laboral, Miguel. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso. ¿Cómo afrontar este momento político complejo, difícil, que se habla de la posibilidad, herramienta constitucional, de la muerte cruzada, pero también de estas reformas políticas, de estas reformas que requiere el Ecuador? Caso contrario, cualquier herramienta legal y constitucional va a ser infructuosa en estas condiciones que estamos viviendo. Doctor Moscoso, buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Lolo, a Patricia, a César y mi solidaridad también a los deudos de Alfredo Pino Argote. Miguel, creo que enfrentamos algo que se venía anunciando ya desde hace algún tiempo, ¿no? El tema de este bloqueo permanente que iba a ejercer la Asamblea en contra del presidente Guillermo Lasso, en contra del Ejecutivo y del presidente, dado que la mayoría de asambleístas en la Asamblea son de este partido opositor que es UNES, ¿no? Que además no solo es un partido opositor, porque la oposición también construye en las democracias. Es un partido antidemocrático. Es un partido que lo que pretende es bloquear cualquier iniciativa que tenga el presidente, justamente para orillarle a tomar una decisión sobre la muerte cruzada, ¿no? Estamos viendo ahora que se está debatiendo la promoción de inversiones, como tú has señalado, y UNES ha dicho que no lo va a aprobar bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, eso no es debate, eso no es generar propuestas, eso no es tratar de incidir en políticas públicas para el beneficio del país de la oposición. Eso es simplemente un bloqueo en el que la consigna es no permitirle al Ejecutivo ejecutar ninguna de sus políticas públicas, justamente para irlo debilitando, para irlo arrinconando, y en esa medida pues tratar de hacerse con el poder anticipadamente, ¿no? ¿Hacerse poder para qué? Ya lo ha dicho un poco Patricia también, para tomarse nuevamente los organismos de control, para tomarse nuevamente el Consejo de Participación, que como bien ha señalado César, es un organismo que no tiene razón de existir, es una tontería que se puso en la Constitución de 2008 que tiene que desaparecer lo más pronto posible. Y pues a través de eso lograr la impunidad, ¿no? Lograr la impunidad de los corruptos que se pasean ahora por Bélgica y por el mundo. Y mientras tanto, el país, la ciudadanía, nosotros, las personas, no recibimos nada de esta asamblea más que eso, más que estos bloqueos, ¿no? ¿Qué ha propuesto la asamblea en estos meses? ¿Qué ha hecho la asamblea en estos meses, aparte de amnistiar junto con activistas sociales a un montón de delincuentes y golpistas la semana pasada? No ha hecho nada más que eso, ¿no? Y lo más grave, Miguel, es que esto incide en la poca confianza que los ecuatorianos podamos tener en las instituciones, ¿no? Empezando por la Asamblea,
falta absoluta de credibilidad en esa institución, lo que incide a su vez en la falta de confianza en la democracia. Y va bajando a su vez los niveles de satisfacción, de apoyo a la democracia, de apoyo al sistema político, lo que es grave porque vivimos una época de rescisión democrática, y es grave en ese sentido porque de esto se aprovechan líderes autoritarios, líderes populistas, para lograr sus objetivos, ¿no? Que es lo que justamente a lo que justamente está coadyuvando el correísmo. ¿Y las reformas pudiera ser a través de una consulta popular, como ha planteado, como reivindicaba César Ulloa, Arturo? Se puede plantear una consulta popular. Evidentemente creo que es necesario plantear una consulta popular en el sentido de por lo menos quitarle las funciones nominadoras al Consejo de Participación y dejarle solo el cascarón, ¿no? El problema que tenemos ahí es, hay dos problemas, ¿no? Uno, el momento político. Generalmente las consultas populares en Ecuador y en Latinoamérica son más bien plebiscitos sobre quien pregunta, más que consultas sobre lo que se está preguntando. Entonces depende mucho de la popularidad de quien pregunta. Y en este caso, como hemos señalado, como ha señalado Patricia también, la popularidad y credibilidad del presidente se ha ido diluyendo en los últimos meses, ¿no? Entonces hay que ver eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de hasta qué punto puede ir la consulta, ¿no? Porque recordemos que hay una serie de trabas y complicaciones para reformar la Constitución, para reformar ciertos aspectos de la Constitución que requieren la intervención de la Asamblea. Y si la Asamblea interviene, nuevamente va a haber un bloqueo, eso es evidente, ¿no? Entonces habrá que pensar bien cómo se trabaja el tema de la consulta, pero claro, si es que el momento político da para hacerlo, sería estupendo, porque sería la oportunidad de finalmente desaparecer ese bodrio que es el Consejo de Participación, que Lenín Moreno lamentablemente no se atrevió a hacerlo, ¿no?, en la consulta del 2018. Bienvenido a Lolo Echeverría, un reconocido comunicador. Lolo, ¿cómo salimos de esto? Se insiste en la necesidad de reformas, se habla de la consulta popular, en extremo la muerte cruzada, pero con una suerte de incertidumbre. ¿Qué hacer frente a ese avance de las acciones de bloqueo en la Asamblea Nacional, como lo hicieron en el pasado reciente? La reforma tributaria entró en vigencia porque por Ministerio de la Ley, está la Ley de Inversiones, está el intento de la toma del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hacer? ¿Cómo emprender en estas reformas urgentes en el país? Buen día. Por favor, el audio, Lolo. Disculpas, un saludo a los participantes. Buen día, Miguel. Me parece a mí que la única manera de cambiar lo que estamos viviendo es cambiando la manera de hacer política. Lo que vivimos es consecuencia del maniqueísmo político. Solo vemos blanco y negro, bien y mal, izquierda, derecha, arriba, abajo. Todo es maniqueo, todo es extremista. Y esto de ambos lados, del gobierno y de la oposición. Si el gobierno está tratando de eliminar a la oposición y la oposición tratando de eliminar al gobierno, lo que veremos es el circo en donde ahí debatan hasta la muerte. ¿Y qué sacamos nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Esa es la situación en la que estamos. Lo más es ilusorio. Esta política maniqueísta es la que concibe las propuestas de solución como milagros. Ahora se concibe como los milagros, la salvación, la muerte cruzada. Falso milagro, porque lo que puede conducirnos a la muerte cruzada es a que se repita la historia y esta vez como comedia, o que vengan otros al gobierno y a la oposición, pero a hacer lo mismo, o que vengan peores. De manera que es una ilusión el creer que ahí está la solución. También es ilusión la consulta popular, porque puede perder la consulta popular, porque la consulta popular no puede hacer cambios fundamentales que son los que necesita el país.
Y también el Consejo de Participación Ciudadana, gran milagro, eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana y resolvemos todo. No resolvemos nada. Porque, ¿qué es lo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Que 7 mediocres se han vendido a los partidos políticos y están tratando el Consejo de Participación Ciudadana con el mismo maniqueísmo de siempre. Entonces lo que quieren es descuartizar ese Consejo de Participación Ciudadana para ver quién controla a los controladores, porque el que controla a los controladores controla el poder. Entonces son todas soluciones falsas. Si uno concibe en los términos normales, aunque sea un invento interesado del correísmo, el Consejo de Participación Ciudadana representa a los ciudadanos. Si se probó ya que los partidos políticos son incapaces de ponerse de acuerdo y se pretendía que sean representantes de los ciudadanos. Pero tiene que ser gente cuerda, gente honesta. Estos podrían haber sido 7 magníficos si es que al margen de los partidos nos proponían personas buenas, honradas, sabias para los organismos de control. Pero se vendieron a los partidos y se convirtieron en 7 insignificantes. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de hacer política. Y esto de ambos lados, del gobierno y de la oposición. Si no cambiamos la manera de hacer política, no resolvemos nada. Y de paso, permítame, por desgracia, hasta el periodismo es maniqueo. Porque estamos arrinconando el Partido Social Cristiano, que se apartó del correísmo en algún momento, que hizo una propuesta de gobernabilidad. Bueno, la prensa también es culpable de haberle arrinconado y convertirle en correísmo. Entonces, si nosotros también no buscamos y no privilegiamos la búsqueda de posiciones diferentes, estamos contribuyendo a esta disolución de la política y disolución de la República, Miguel. Lolo, pero ese cambio en la práctica, en el quehacer político, no va a ser tan simple, va a tomar su tiempo, pero estamos abocados este momento a tomar decisiones. Lolo ha hecho muchos cuestionamientos y observaciones a la consulta popular, la muerte cruzada, seguramente no va a ser la solución, pero ¿qué hacemos? ¿Qué reforma emprendemos para lograr un cambio en el quehacer político, en esa práctica política? Porque si no, vamos a seguir dando la vuelta en lo mismo. Bueno, la mayor responsabilidad le corresponde al gobierno y después a los ciudadanos. Primero al gobierno, porque si no tenemos liderazgo, entonces no es posible cambiar. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad de proponer objetivos claros, viables, con estrategias, con tiempos, con recursos. ¿Cuáles son los objetivos que nos ha propuesto el gobierno? Si no nos plantean los objetivos, ¿cómo podemos apoyarle? Entonces, liderazgo es la capacidad de conducir, de inspirar, de llevar a los ciudadanos a esos objetivos. Solo planteando los objetivos podemos ver la malicia de la oposición falsa. Bueno, en segundo lugar, digo que le corresponde la responsabilidad a los ciudadanos, porque todos nosotros no podemos ver esto como quien va a sentarse en el circo o en la plaza de toros a ver cómo se matan, sino que tenemos que hacer algo los ciudadanos. Mire, en Chile, los que están preparando la nueva constitución están planteando que los organismos sociales, los gremios, puedan presentar candidatos. Si los partidos políticos lo único que hacen es presentar candidatos, para eso han quedado, y ni eso pueden.
porque contratan famosos para candidatos o venden o alquilan el partido. Si no pueden ya ni presentar candidatos, es lógico pensar que busquemos otros, los gremios, los organismos sociales que pongan candidatos. Mire, ya se está pensando en eso. Y esto es un reto que se le pone a los partidos políticos para que se renueven o mueran. Pero a los ciudadanos nos corresponde también presionar eso. Exigir al gobierno que gobierne, exigir al gobierno objetivos para poder apoyarle. Eso es lo que me parece a mí que es la única posibilidad de cambiar y de salir de este bache. Pero mientras se logre esos objetivos, Lolo, las acciones... Pero si los objetivos puede presentarlos esta misma tarde. No han estado haciendo política 10 años, ¿cómo no pueden tener objetivos que plantearle al país? Claro. Pero mientras propone esta tarde o en las próximas horas o cuando sea esos objetivos, la Asamblea es indudable, hay una agenda que avanza liderada por UNES, que seguramente bloquear la ley, el proyecto de ley de inversiones y seguir con sus acciones, juicio político al Consejo de Participación. Es decir, no es que esté bien eso, pero va a seguir avanzando esa agenda mientras demora la otra agenda de reformas, Lolo. Miguel, si tenemos objetivos y el país, los ciudadanos apoyan esos objetivos, la gestión destructiva de la oposición sería una acción temeraria y deberían temer la acción de los ciudadanos, no del gobierno, de los ciudadanos. Por eso es indispensable saber como país a dónde vamos. ¿Quién nos puede plantear? El que tiene la obligación, que es el gobierno. Bien, Patricia Estupiñán, ¿cómo enfrentar este momento complejo y difícil cuando se exige el mayor liderazgo del gobierno y también una acción ciudadana, como decía Lolo, pero además esta reforma política que decía a través de una consulta popular César Ulloa y como también abonaba Arturo Moscoso en ese sentido? Complejo, difícil, pero ¿qué hacemos para que haya, lo que dice Lolo, objetivos claros para avanzar en esto? Claro, el gobierno debería, como dice Lolo, plantearnos los objetivos claros y fijarse en esos objetivos, en cómo lo va a hacer. Y lo ha demostrado que sí tiene capacidad. ¿O acaso no nos dijo, voy a vacunar a 10 millones de ecuatorianos en los 3 primeros meses y así lo hizo? Puso todo el esfuerzo, la logística, la organización para ello. Ha dicho que quiere combatir la desnutrición infantil y que es un objetivo importantísimo para que el país cambie. Y en eso todavía no le vemos todo el camino a recorrer. Pero hay otras cosas que nos atañen a los ciudadanos que querríamos que también, y que no dependen necesariamente de la Asamblea, como el combate a la delincuencia. La delincuencia es una cosa que nos agobia. Nadie está seguro. ¿Y para qué existen los estados? La primera prioridad del Estado es que nos quitó las armas a los ciudadanos para autodefendernos, para el Estado hacer la defensa. Y esa defensa no se siente, porque ahora todo el mundo puede estar en manos de la delincuencia y de una delincuencia terrible. Y eso es lo que el gobierno debería enfocarse en proyectos específicos. Y ahí va a ir ganando respeto, va a ir ganando la simpatía de los ciudadanos. Me parece que tal vez sería más pragmático eso y no estar en el gran debate de la Asamblea y de cosas que no, donde el gobierno tiene, el Ejecutivo, miles de posibilidades para hacer cosas de las cuales no depende de la Asamblea. Y darle a la Asamblea la prioridad más importante tal vez es uno de los errores.
lo importante es cómo sirvo mejor a los ciudadanos. A los ciudadanos en el fondo no les interesa quién es de izquierda o quién es derecha, sino quién satisface mis necesidades. La gente vota por resultados y la gente votó por Lasso con la esperanza de que el éxito que él había tenido en la vida privada lo logre en el país. Y esa tal vez debería ser la reflexión. ¿Cómo sirvo mejor a los ciudadanos? ¿Cómo no me alejo en la burbuja de cristal que suele ser el poder? ¿Y cómo me acerco más a la ciudadanía en general? Patricia, esos objetivos claros que debe plantear el gobierno, ¿cuáles debieran ser para afrontar este momento? El primero yo creo que es la delincuencia. El segundo, la reactivación del empleo. El tercero, ¿qué hacemos con los niños, que son los que están envueltos en la delincuencia, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, que no tienen futuro? Luego, creo que es importantísimo el objetivo de la desnutrición infantil, porque eso es cierto que no se ve hoy, pero se verá futuro. A veces hay que hacer lo que es... políticamente puede no ser tan apetecible y con tanta relumbrón, porque si hubiera tenido el relumbrón seguro que Rafael Correa no hubiera dejado que no avancemos nada en desnutrición infantil, teniendo la mayor bonanza en la historia del país. Pero a un gobierno se le debe juzgar por cómo quedan sus ciudadanos después del gobierno. Y entonces a lo mejor eso es lo que debe fijarse Lasso, porque por el lado que le vea con la asamblea no va a ir a ninguna parte. Entonces a lo mejor es reorientar a cosas prácticas que nos beneficien a los ciudadanos y una consulta que va a tener efectos a futuro, ¿no? Claro, objetivos claros como estos temas sensibles en la comunidad, Patricia, pero va a chocar de alguna manera con la composición de la Asamblea como está. Yo no sé si va a chocar con la composición de la Asamblea, porque creo que para la desnutrición infantil, ¿quién puede oponerse? ¿Quién puede oponerse para generar empleo para los niños? Claro que ahí viene el debate del código laboral, pero debería haber algún mecanismo ingenioso de parte de la gente preparada que entiendo tiene el gobierno para ver cuáles son las alternativas más allá de las leyes. Porque en nuestro país, como decía Pichanargote, las leyes son papeles. Esta es una república de papel. Y para hacerlo, estas cosas hay que ver cómo se efectúan. ¿Qué le impidió a Lasso trabajar en la vacunación? Tenemos un ejemplo clarísimo de un éxito reconocido no aquí, reconocido a nivel latinoamericano, y que indica una voluntad para lograr ese objetivo. En los otros objetivos o no estaba preparado pero no lo ha logrado. O sea, necesitamos cosas concretas sobre la situación de la delincuencia. Necesitamos cosas concretas sobre el empleo. Y tal vez deberían enfocarse el esfuerzo en esas cosas e ignorar un tanto a la Asamblea. Y vamos a ver si ahí qué hace la Asamblea. Doctor César Ulloa, urgente plantear, clarificar ante el país estos grandes objetivos claros, liderar un proceso y buscar el respaldo ciudadano. ¿Cómo lograr eso? Yo me atrevería a sugerir 3 cosas en el sentido de que esto le puede hacer más eficiente a lo que dice Patricia Estupiñán. La primera es que el gobierno debe ser más asertivo en términos de escuchar y de establecer los acuerdos y las alianzas que le posibiliten un mejor gobierno. Y creo que ahí hay un déficit en términos de que no existe un plan que tenga la posibilidad de agregar organizaciones, sectores colectivos que puedan establecer una gobernanza multinivel.
a multiactor, es decir, si no se tiene la asamblea, entonces ¿dónde están esos respaldos? ¿Dónde están esos apoyos? ¿Cómo hacemos ese mapa de actores que permite la consecución de esos objetivos? Dos, creo que desde el inicio se estableció y cada vez es más evidente que hay un déficit de comunicación política en el gobierno. Creo que hay que trabajar mucho porque puede ser que detrás de las buenas intenciones no necesariamente estén personas que saben de manera bastante clara y contundente enviar el mensaje, un mensaje que tenga que ser oportuno, un mensaje que tenga que ser esperanzador, pero un mensaje que vaya de la mano con lo que nosotros queremos entender con claridad. Si al ciudadano común le preguntamos qué opina sobre la ley de inversiones o la reforma tributaria en su momento, seguramente yo diría que 9 de cada 10 no sabía de qué se trataba. Por lo tanto, ahí hay una deficiencia de comunicacional fuerte. Y la tercera, yo creo que no sé hasta qué punto de vista el gobierno está comprendiendo la importancia de robustecerse desde lo local en el sentido de establecer desde un acuerdo bastante claro con municipios, prefecturas, una posibilidad de que desde la localidad, es decir, desde abajo hacia arriba, se pueda establecer un gobierno más claro. Y yo creo que estas tres cosas, que son enormes porque no son sencillas, porque requieren de recursos, requieren de una hoja de ruta, requiere de varios estrategas, requiere de varios operadores. Yo no sé esto hasta qué punto de vista se está pensando, se está coccionando. Y por el otro lado, yo no diría que hay que dejarle de lado a la Asamblea por una razón. Porque nos guste o no, en una democracia con un sistema como el que nosotros tenemos, pese a que es presidencialista, sin embargo, es la función más importante y en ese sentido hay que replantearse las estrategias, hay que replantearse los cómo. Si definitivamente, ¿no es cierto?, estamos en un escenario de suma cero, o en un escenario de suma cero donde ya no hay la posibilidad de replantearse un escenario con la Asamblea, entonces ahí sí habría que pensar qué se puede hacer en ese sentido. Entonces, yo creo que hay caminos, hay rutas. Y la tercera, que me parece que es esencial, y esto no es demagógico, no es menor, yo diría que es importante, habría que saber si el gobierno tiene voluntad para hacerlo, además, porque no sabemos si tiene la voluntad. Es decir, hay voluntad para establecer alianzas, para reunirse con actores claves, para bajar a las localidades, para establecer los objetivos y para saber cómo se puede empujar hacia adelante. Yo creo que esas cosas están selladas bajo 7 candados, no se puede penetrar. Y creo que ahí hay la posibilidad de hacer correcciones. El gobierno muy rápidamente va a cumplir ya 1 año en gestión. Hay cosas favorables porque tampoco se puede desconocer el tema de la vacunación, no se puede desconocer, ¿no es cierto?, que ha habido un manejo en términos de restablecer las relaciones con los multilaterales de crédito, no se puede desconocer que ha habido una intentona muy fuerte en términos de atraer inversiones y en eso los ministros que están encargados han tratado de dar lo mejor posible. Pero yo creo que hay un silencio en los demás ministerios y eso es lo que a mí me sorprende mucho. O sea, si hacemos una encuesta y preguntamos a manera de sondeo muy rápido si los ecuatorianos y ecuatorianas dan el nombre de 3 ministros, yo, Miguel, con plena seguridad dirán el nombre de 2, tal vez de 1. Entonces tampoco quiere decir que hay un frente o hay un gabinete que esté apoyando. Habría que ver si no lo apoyan porque son nuevos en el oficio, o si el presidente quiere acumular todo, concentrar todo en la presidencia, ¿no? Entonces yo creo que también hay una relación que no se logra todavía comprender, es decir, un gobierno con una figura que pretende ser fuerte, pero con un equipo en cambio invisibilizado y demasiado débil. Entonces ahí hay tareas inevitables que hay que ponerse a desmenuzar y habría que ver qué respuesta el gobierno va dando en ese sentido. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo establecer, partiendo del Ejecutivo, estos
objetivos claros para las reformas, para las decisiones inmediatas, sin dilatorias, en medio de esta oscuridad política que estamos viviendo? Bueno, Miguel, el escenario es complejo porque si nosotros pensáramos en términos ideales, en términos retóricos, es que de alguna forma, cómo se debería resolver esto es a través de la negociación y el debate entre el Ejecutivo y la Asamblea para lograr justamente la aprobación de políticas públicas que necesita el Ecuador y de las leyes que necesita el Ecuador. Lamentablemente en la Asamblea tenemos un bloque mayoritario que es absolutamente opuesto a cualquier política que plantee el Ejecutivo. Entonces, no hay cómo negociar con una organización así. Y el resto de organizaciones políticas, ¿no es cierto?, también le hacen el juego a esta organización a fin de desestabilizar el gobierno, de orillarle nuevamente, como dije antes, a una muerte cruzada, a una apuesta como es la muerte cruzada, porque la otra alternativa es quedarse lo que queda del periodo que le resta al Ejecutivo sin poder aprobar estas cosas de las que estamos hablando, estas cosas que se necesitan. ¿Cómo se va a lograr hacer eso? El Ejecutivo puede impulsar ciertos temas a través de su gabinete, de la posibilidad de hacer decretos hasta cierto punto, pero hay reformas de las que necesitan el apoyo de la Asamblea y no lo tiene. Entonces, ¿qué va a hacer durante estos 3 años que le quedan si es que tiene ese bloqueo constante y permanente por parte de esta mayoría en la Asamblea? Entonces, sí, evidentemente podemos hablar de una reforma política de la que hemos venido también hablando en participación ciudadana, con el tema de la reforma electoral. Podemos hablar junto con Lolo, ¿no? Podemos hablar también de una consulta en que se incida en el tema de la desaparición del Consejo de Participación, al menos quitarle la facultad nominadora. Pero al final, todas estas cosas dependen también de las posibilidades que tenga el Ejecutivo de poder llevarlas adelante, tomando en cuenta nuevamente que el capital político del gobierno ha disminuido sensiblemente en los últimos meses. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es el camino hacia eso? ¿Qué se puede hacer en estas circunstancias? ¿Quedarse 3 años atado de manos y el país sin ningún tipo de reforma o política pública que requiere? ¿O ir hacia una muerte cruzada y por lo menos jugarse esa apuesta? Y eso hay que pensarlo también. Hay quienes no están de acuerdo con la muerte cruzada, hay quienes no están de acuerdo con el tema de la consulta popular. Pero ¿y entonces cuáles son las alternativas? Porque nuevamente, Miguel, el tema es ¿con quién estamos negociando? ¿Con quién se está negociando? ¿Quiénes son los actores políticos? Si los actores políticos tuvieran un mínimo de sentido común y un mínimo de intención de servicio a la ciudadanía, ok, sentémonos y negociemos. La política es de negociación, la política es el arte de lo posible. Eso es innegable. Pero si del otro lado tenemos a una organización política que lo que quiere es simplemente que el gobierno se caiga lo más pronto posible o que no se caiga, pero que no pueda hacer nada, entonces, ¿de qué negociación y de qué hacer política estamos hablando? Lolo Echeverría, lo que planteaba la necesidad de establecer urgentemente esos objetivos claros desde el gobierno, pero no choca con quienes desde la otra orilla, desde el lado político, desde la oposición legislativa, buscan impunidad, como se ha reiterado esta mañana. ¿Le vuelve complejo esto? Miguel, el liderazgo requiere imaginación. El gobierno necesita imaginación. Mire, ellos tienen que descubrir propuestas, objetivos, posibilidades, que no estén dando las vueltas lo mismo, porque llevamos 10 meses dando las vueltas las mismas cosas. El Consejo de Participación Ciudadana, la consulta y la muerte cruzada. Y no salimos de ahí. No nos movemos 1 milímetro. Pero Miguel, yo soy un pobre ciudadano,
pero el gobierno tiene capacidades gigantescas y tiene recursos gigantescos. ¿Cómo puede ser que esté tan quieto? Mire, si el gobierno dijera, tenemos recursos adicionales por los precios del petróleo, con eso vamos a iniciar la obra más grande que necesita el Ecuador desde hace decenas de años, la autopista Quito y Guayaquil. Vamos a hacer la más grande autopista del Ecuador entre las dos ciudades. Dígame, estuviéramos hablando de eso y no de los payasos del Consejo de Participación Ciudadana. Si el gobierno dijera, bueno, el discurso de los socialcristianos es coherente, es lógico. Los amigos del gobierno dicen, pero es mentiroso. Bueno, tomémosle la palabra al Partido Social Cristiano y hacer una alianza con ellos, pero algo cambia. Vea, por último, le demos el precio que exige UNES, pero algo tenemos que hacer. Y todo esto es posible abandonando el maniqueísmo que hay de un lado y de otro lado. Pero sí se puede. Pero Lolo, si me permite, si antepone, por ejemplo, el correísmo, por lo que cita Lolo, la impunidad, la revisión de las sentencias, la comisión de la verdad, ¿habrá que hacer eso para avanzar con las obras? Mire, la comisión de la verdad, ¿cuántas comisiones de la verdad ha habido? Muchísimas, en todas partes. Bueno, la comisión de la verdad es una comisión que establece una solución que lava la cara, pero eso no obliga a los jueces. Entonces, bueno, si se nos venden a nosotros propuestas maniqueas, entonces nunca vamos a estar de acuerdo. Pero todo, todo hacemos, convertimos en demonios, y por eso no hay propuesta que sirva. Lo que es aceptado por unos es rechazado por otros, pero el maniqueísmo anula todo. Entonces hay que romper esta situación con imaginación. Entonces yo creo que el gobierno es el que tiene que exhibir lo mínimo indispensable, necesario, que es imaginar posibilidades. Se puede hacer acuerdos en la Asamblea prescindiendo de los obsesivos que tienen ya las posiciones tomadas, prescindiendo de ellos y transparentando ante la gente para poder obtener el apoyo de la gente. El apoyo de la gente no se obtiene ni con la ideología, ni con las propuestas que hizo en la campaña, ni con ilusiones. Se obtiene con propuestas concretas, con objetivos viables, como decía. Eso es lo que conquista el apoyo popular, y esto es lo que hace posible romper esta situación en la que estamos como estatuas de piedra a distancia unos de otros. Lo importante será encontrar el norte, encontrar los caminos para las reformas que urgen el Ecuador. Caso contrario, va a ser difícil y seguiremos en esta oscuridad. Muchas gracias por el aporte a Patricia Estupiñán de Burbano, de la revista Vistazo, a César Ulloa, académico, Arturo Moscoso, académico, y a Lolo Echeverría, comunicador y analista político. Muchas gracias, siempre valioso el aporte, insisto, en esta oscuridad. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en estudios con el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio. ¿Cuál es el camino frente a tanta denuncia de corrupción y frente a ciertas acciones que no quieren que se descubra la verdad? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente, cuando permite a cada persona alcanzar sus metas, cuando está comprometida con la educación para mejorar la sociedad, cuando impulsa proyectos